Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Estamos disfrutando de esta semana de experiencias a través de la jornada académica, disfrutando de estos enfoques actuales de la educación superior en México. Y pues bueno, el día de hoy vamos a compartir pues con un invitado excepcional. Antes de presentar su semblanza, me gustaría compartirles un poco de las recomendaciones para esta sesión. Va a ser importante que tengamos nuestros micrófonos en silencio. Eh, la comunicación la vamos a tener a través del chat que se encuentra ubicado en nuestra pantalla de Zoom. Cualquier pregunta, comentario o duda que tengamos deberá ser externada por esta sección de chat. Vamos a mantener nuestra sesión en vista del hablante para mejorar la experiencia de la charla. Y bueno, la duración de esta charla va a ser de 1 hora, dando espacio a nuestro conferencista en 45 minutos para poder atesorar todo lo que nos va a compartir. El espacio de preguntas y respuestas tomaremos en secuencia lo que nos vayan compartiendo, identificando las 5 preguntas más frecuentes. Y si existiera algún problema técnico, será importante dirigirnos en el chat buscando el nombre de apoyo técnico para resolver cualquier situación que se presente durante la sesión. Y pues bien, el día de hoy contamos pues nada más y nada menos que con el doctor Monroy, Carlos Eduardo Monroy Galindo, que pues a través de su trayectoria nos permite aprender y crecer en esta institución. En mi caso, pues apenas son 19 años, entonces es importante reconocer pues todo este aprendizaje que poco a poco y a cuentagotas quizá he ido tomando de usted, y yo sé que en esta sala tenemos pues muchísima experiencia también, pero bien, recordando un poco de su trayectoria, doctor, estos estudios formativos que lo respaldan a través de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional como médico cirujano y partero, a través del Instituto de Ciencias de la Educación del Estado de México en la especialidad de psicopedagogía y en nuestra universidad a través de la maestría en educación. Parte de las actividades de desempeño y de acompañamiento que ha tenido, pues su ingreso a la institución es en el 87. Entonces, todas estas actividades de docencia desarrolladas a través del Bachillerato Técnico número 1, la Facultad de Pedagogía, donde tuve el gusto de coincidir con usted, la Facultad de Enfermería, Ciencias de la Educación, Psicología, y pues a la fecha todavía como profesor de tiempo completo en esta última facultad. Integrante también del comité institucional creado para la formulación de proyecto Visión 2030, Ejes para el Desarrollo Institucional y el Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013. En los cargos, bueno, podemos destacar la coordinación académica como coordinador académico de la licenciatura en psicología, psicología, como director en la Escuela de Psicología, director del Centro Universitario de Apoyo a Discapacitados, director de la Facultad de Psicología, director general de Planeación y Desarrollo Universitario, como director general de Educación Superior, como coordinador general de docencia, como secretario técnico y actualmente jubilado y disfrutando de este nueva fabulosa etapa, ¿no? Dentro de las participaciones y publicaciones que podemos rescatar y atesorar, pues es el impacto del proyecto Único Lima en el desarrollo organizacional de sus componentes, la educación de los profesionales de la educación de la salud en Latinoamérica, teoría y práctica de un movimiento de cambio, tomo 2, de Sao Paulo, Brasil. Autor también de la Guía Técnica para la Planeación Institucional, publicada con formato electrónico, coautor del Manual para el Diseño y Actualización de Planes de Estudio de Pregrado, que actualmente es el documento normativo para el diseño curricular en la educación superior. Es coautor también de la reseña histórica de la Universidad de Colima, publicada por la institución en el marco del 70 aniversario, y responsable técnico en el modelo educativo de la Universidad de Colima, que contempla los principios rectores de la formación integral que se espera alcanzar en el año 2030. Doctor, es un honor y un gusto compartir este espacio con usted junto con mis compañeros universitarios.
dispone usted de este espacio para compartirnos esta conferencia que se tituló Inclusión Educativa en la Universidad de Colima. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que estamos en una nueva etapa, ya jubilado, pero me da muchísimo gusto volver a verlos, mirarlos, aunque sea por un cuadrito pequeñito y estar con ustedes. La verdad es que el tema es un tema muy interesante, muy de moda y que gradualmente va a ir incorporándose cada vez más a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida institucional. Voy a compartir con ustedes una presentación. Como bien lo dice nuestra compañera, estamos en el periodo de las jornadas académicas. Ayer se iniciaron ya. Hoy en la mañana hubo también una conferencia muy interesante sobre interculturalidad. Aquí vamos a hablar de inclusión educativa, un tema que, insisto, se está cada vez incorporando más al ambiente, al lenguaje, a la vida cotidiana de la Universidad de Colima, pero que ya tiene un buen rato en nuestra casa de estudios. Vamos a tratar de hacer una revisión muy general y rápida. Para empezar, quisiera diferenciar entre dos términos que se usan a veces casi de manera como si fueran sinónimos: educación inclusiva e inclusión educativa. Son dos términos que se están utilizando, hacen referencia a lo mismo, es decir, a la posibilidad de que todos los estudiantes se incorporen a la educación de alguna manera, participen y vivan este proceso educativo. Sin embargo, cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos del proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes. En este caso sería, por ejemplo, del sistema educativo nacional o de la Universidad de Colima, o de nivel medio superior o de nivel superior, en términos de desarrollar capacidad para que los estudiantes lleguen a sus aulas. Y cuando hablamos de inclusión educativa, estamos hablando de la parte más operativa, es decir, aquello que permite, es un proceso que permite superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación, los logros de las y los estudiantes, es decir, que estén en el aula, que estén con nosotros en las aulas de diferentes carreras, de diferentes planteles. Y tiene mucho que ver con los marcos estructurales, con las cuestiones de equipamiento, con la normativa, con lo cotidiano de la vida en las aulas. Entonces, si bien los dos términos hablan de lo mismo, en realidad hacen referencia a dos conceptos distintos. Uno, en las prácticas pedagógicas, educación inclusiva, y el otro, en los marcos estructurales y normativos, que es inclusión educativa. Históricamente, ha habido cuatro conceptos que podemos identificar y que tienen relación con el concepto de inclusión el día de hoy. Sabemos históricamente la idea original en nuestros antepasados, en términos históricos, es que normalmente cuando se hablaba de alguna persona diferente, y aquí ya iniciaremos con los títulos, empezaron a ser inválidos, minusválidos, discapacitados, etcétera, etcétera. Se hablaba de que era producto de una situación religiosa, un castigo, algo que hicimos mal, algo que nos están de alguna manera por algún pecado, etcétera, etcétera. Y normalmente lo que se hacía era excluirlos. El modelo clásico antes de la antigüedad, en la antigüedad y en la Edad Media, era que a las personas diferentes se les ponía en otro lado, se les colocaba en un lugar distinto. Y si hablamos de discapacidad o de invalidez, de minusvalía, incluso podrían ser hasta eliminados, dejados a su suerte, dejados que se murieran, y en algunas sociedades muy específicas, incluso hasta sacrificados. Ese modelo es un modelo de exclusión, es un modelo de marginación, en donde dice que los que son diferentes deben estar aparte. A mediados del siglo XIX y ya principios de, a mediados del, perdón, el XIX y mediados del XX, aparece con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de los conocimientos en biología, en medicina, etcétera, etcétera, aparece el modelo médico rehabilitador, en donde hablan
de que esto es posible que sea una enfermedad y en algunos casos esta enfermedad pudiera tener tratamiento. Y aquí aparecen los primeros centros de servicio y de rehabilitación, por ejemplo, para sordos, para invidentes, para las gentes con discapacidad cognitiva o con retraso mental. Normalmente no había y era o llevarlos a una casa por separado o incluso en los psiquiátricos tenían a veces espacios para este tipo de personas. Y en esta época es cuando aparece precisamente la idea de que la educación debe ser obligatoria. Hablando de educación obligatoria, entonces el primer dilema era cómo le hacemos con alguien que originalmente estaba separado, que está por fuera, si queremos incorporarlos al sistema educativo. Eso continúa en el siglo XX y ya a mediados del siglo XX aparece un nuevo modelo que insiste, es el modelo social asistencial, que insiste en que la educación debe ser para todos. En 1990, la Conferencia Mundial, incluso así tiene su nombre, Educación para Todos, la Declaración de Salamanca para necesidades educativas especiales. En México, la Ley General de Educación en el 93 ya habla de eso, habla de integración educativa y normalización, y aparece un concepto distinto, el concepto de necesidades educativas especiales. Si ya no se trata de marginarlos o de tratarlos para ver si se curan, o de ponerlos en un lugar aparte. Ahora se trata de incorporarlos identificando sus necesidades educativas especiales. Esto tiene que ver con el modelo de integración. Finalmente, en este siglo, finales del pasado, ahora siglo XXI, el modelo es un modelo asistencial, pero que tiene que ver con la diversidad. Una de las primeras cosas que insiste el modelo de inclusión es que los conceptos de capacidad y discapacidad deben eliminarse. Deben eliminarse porque al final de cuentas todos somos personas, todos somos seres humanos y por lo tanto todos tenemos capacidades y también todos tenemos algunas limitaciones, algunas complicaciones para algunos aspectos. Y lo más importante de este proceso es lo que tiene que ver con la dignidad humana. Y el enfoque, obviamente, es un enfoque de derechos humanos. Hoy ya no se habla de necesidades educativas o no se debería hablar de necesidades educativas especiales, sino barreras para el aprendizaje, de barreras para el aprendizaje. Y todos podemos tener barreras para el aprendizaje, ya sea porque tenemos, a lo mejor no fuimos educados en escuelas de alto nivel o porque tal vez probablemente aprendimos a leer y escribir un poco tarde o se nos dificultan las matemáticas, en fin, todos podríamos tener barreras para el aprendizaje. En términos históricos, esta línea del tiempo, desde la exclusión, los modelos de exclusión, hasta en la actualidad, que son los modelos de inclusión, el modelo de inclusión, en mi opinión, siguen prevaleciendo. Todavía de repente algunos de nosotros decimos, ay, ¿por qué me tocó tan mala suerte? Y va a venir un alumno sordo o invidente o con problemas motores a mi clase. ¿Por qué a mí? ¿Y qué hice yo? ¿Qué hice mal para que me castigaran mandando un alumno con estas condiciones? Si de ahí estamos reproduciendo el modelo de exclusión en donde decimos, esto es castigo, es un pecado mío, no me quiere el director, la directora, en fin. O la posibilidad de decir, bueno, sí, lo vamos a tener, pero hay que ponerlo aparte, hay que darle un currículum distinto, hay que darle clases en otras condiciones y lo dejamos a un lado. El modelo de integración es un modelo que si bien ya está ahí, lo tratamos diferente todavía. El modelo de inclusión es generalmente se trata de un modelo en donde todos somos iguales, todos son iguales y en el salón hay profesores que evidentemente viven este modelo todos los días. Y si los ponemos los cuatro, solo nada más para reforzar la idea, hay cuatro modelos: un modelo de exclusión social, es situación en donde las personas se ven privadas de oportunidades y derechos; el de segregación, la separación deliberada de las personas; el que habíamos hablado de integración social, que permite que las personas se incorporen, pero de alguna manera se les empiezan a dar oportunidades dejándolos relativamente aparte, ajustando los procesos para que puedan vivir con ellos.
O el modelo actual, que es un modelo de inclusión total, inclusión social, que significa crear un ambiente para todas las personas en donde sean valoradas, respetadas, puedan participar activamente y de alguna manera lo que se busca es atender diversidad y promover la equidad. Lo voy a insistir mucho en esto porque en el modelo de inclusión, si vemos bien, en el modelo de inclusión en realidad se están eh, diluyendo, se están desapareciendo la idea de las diferencias. Aquí la idea es diversidad y aceptar a todos precisamente como son o como somos. Este proceso de inclusión social habla no de diferencias, sino de diversidad. Tenemos los cuatro modelos, son históricos. En algunos casos todavía están los cuatro presentes por ahí. Algunas familias consideran que tener un hijo con alguna discapacidad es un castigo. Algunos consideran que ellos deben tener escuelas por separado. Otros creen que si van a entrar a la escuela deben tener un currículum especial. Pero hoy por hoy, en esta época, en una época en donde los derechos humanos son fundamentales, es decir, una visión humanista muy diferente a las épocas anteriores, se habla de inclusión. Y eso tendríamos que irlo trabajando en todos lados. ¿Qué sucede con la universidad? La Universidad de Colima, como ustedes saben, tiene una buena cantidad de carreras, 37, 38 bachilleratos ahora, y alrededor de 64, 66 carreras, todavía está en ese asunto, pero hay carreras que tienen mucho más que ver con el tema que otras. Claras son trabajo social, que desde el 79 ya está activa, ya está como una escuela, como una licenciatura, psicología en el 86 y educación especial que aparece en el 2001, aunque ciencias de la educación ya estaba como escuela desde el 74. Obviamente hay otras carreras como enfermería general, a nivel técnico aparece en 1940, pero a nivel de licenciatura en el 83, pedagogía, que se inaugura, se separa de ciencias de la educación y se convierte en facultad en el 81, y medicina que aparece en el 76. Digo estas carreras porque probablemente ninguno de los otros de las otras instancias que aparecieron para atender la discapacidad, la integración y ahora la inclusión, hubieran estado presentes si no hubieran aparecido estas escuelas. Son de alguna manera el antecedente más importante de la inclusión en la Universidad de Colima. ¿Qué ha pasado en la Universidad de Colima? En la Universidad de Colima, como ustedes saben, históricamente aparece en el 1990, 91, se hace la convocatoria, se participa y la universidad entra a un programa internacional, a un proyecto internacional al que se le llamó UNI. Aquí se le llamaba UNI Colima, pero había sedes en Brasil, en Colombia, en Yucatán, Monterrey, había sedes en básicamente Brasil, Colombia. Después hubo en Perú y en México. Y estos programas tenían una idea muy particular. Lo que querían era innovar, generar innovaciones en los programas de ciencias del área de la salud, perdón. Estos programas en el área de la salud, lo que tenían que hacer es aprender a trabajar con la comunidad, con los servicios de salud y los diferentes programas del área de la salud para juntos crecer, juntos desarrollarse y potencializar un esquema distinto de atención a la salud. Este fue un programa internacional auspiciado por la Fundación Kellogg's. eh, Duró alrededor de 10 años, más o menos unos 10 años el programa. Y una de las cosas que se hicieron en ese momento para hacer operativo el Único Lima fue crear lo que le llamamos los módulos docente asistenciales. Eran pequeños espacios que la comunidad nos prestaba. Se trabajó en la comunidad de la Virgencita, allá rumbo a los actuales terrenos de la Feria de Colima. Y ahí teníamos pequeños espacios que la comunidad nos decía, yo les presto mi casa, yo les presto esta entrada, esta cochera. Y ahí se juntaban los estudiantes de medicina, trabajo social, enfermería y psicología. Ese era un módulo docente asistencial.
Y los estudiantes trabajaban ahí como centro operativo, pero también trabajaban en las casas alrededor de ese módulo. Una de las cosas que nos dimos cuenta cuando estábamos en este proceso, en este programa, es que precisamente encontrábamos en las casas niños o niñas con discapacidad escondidos, ocultados, encerrados y que no los querían sacar porque no había escuelas, no los atendían. Y ahí empezó a crecer, digamos, la inquietud de ir generando espacios para estos niños con discapacidad. En ese momento, el rector era el licenciado Fernando Moreno Peña, y una vez que evoluciona el UNI, precisamente a final del periodo del licenciado Fernando Moreno Peña, se crea lo que se llamó el Centro Universitario de Apoyo a Discapacitados. El CEUNADI que le llamábamos, fue un centro, fue construido incluso especialmente un centro donde ahora está la Dirección General de Educación Superior frente a la estancia infantil. Ese era el centro universitario. Tuvo un equipamiento especializado, pantallas, impresoras braille, pantallas para leer textos magnificándolos, programas para sordos, un área de diagnóstico de sordera, de audición, un área para personas con problemas motores, en fin, una serie de condiciones que tuvo para atender a las personas con discapacidad. En este periodo, si ustedes recuerdan, bueno, quien tenga, seguramente casi todos ustedes acababan de nacer, en este momento, en Colima estaban empezando a salir, a dar mucha presencia, a tener mucha presencia los grupos de sordos, la Asociación de Invidentes, los deportistas en silla de ruedas, empezaban a crecer, empezaban a hacerse visibles y bueno, ellos fueron, digamos, el contacto, el motor, el dinamizador del Centro Universitario de Apoyo a Discapacitados. 2 años después, el centro cambia, ajusta su nombre a Centro Universitario de Apoyo Multiprofesional. Es un programa institucional, fue un programa institucional en el mismo lugar y de lo que se trataba era replicar algo parecido a lo que había en el UNI para ampliar, no solo atender a personas con discapacidad, sino también a sus familias y a más gente que pidiera o que solicitara atención. Ese fue el Centro Universitario de Apoyo Multiprofesional. El rector entrante era el doctor Carlos Salazar, hizo el ajuste rápidamente. El centro, poco tiempo después desaparece, justo cuando educación especial aparece como carrera, mucho del equipamiento se va para la Facultad de Ciencias de la Educación, pero se mantiene la idea de atender a las personas con discapacidad en algunos programas, en algunas escuelas. Hasta el 2010, cuando aparece nuevamente el Programa Universitario para la Discapacidad y el Centro Universitario de Atención de Apoyo Psicológico, que eran programas de atención, digamos, a personas con discapacidad o de atención a personas con problemas psicológicos. El rector fue el doctor Miguel Ángel Aguayo. Este programa duró también relativamente poco, 2, 3 años, pero se trabajó fuertemente en este centro y se mantuvo la idea de tener espacios, de abrir oportunidades para las personas con discapacidad. En el 2016 aparece Muse, que es un programa también internacional. Su logo, su idea era trabajar por una educación de calidad para estudiantes con discapacidad. Un programa financiado también por la Fundación por Erasmus. eh, es un programa europeo y que de alguna manera se trabajaron entre varias instituciones de Europa y de América Latina para visibilizar las necesidades de la educación de calidad para personas con discapacidad. La idea era facilitarles el acceso a educación superior y, desde luego, promover su incorporación laboral. El rector fue el maestro Eduardo Hernández. Ya para el 2020, el programa MIOS evoluciona, desaparece, si concluye el programa, el proyecto era un proyecto internacional y aparece un nuevo proyecto que es el proyecto de Entender en 2020.
este proyecto tenía que ver ya no con personas con discapacidad, sino con personas neurodiversas. Es decir, con un concepto un poco diferente que implicaba identificar, visualizar, hacer visibles a las personas que eran diferentes en términos de neuroprocesos, de neurológicos, y este se trabajó básicamente durante casi 3 años. Lamentablemente, recuerden que el 2020 es el periodo de la pandemia. Iniciando el programa, casi nos viene encima la pandemia y aunque se mantuvo el programa, se redujo mucho el impacto, evidentemente por la pandemia. El rector también era el maestro Eduardo Hernández Nava. Hoy, en la actualidad, todos estos programas, la historia de estos programas, la experiencia, la acumulación de profesionales que van trabajando sobre estas áreas, hoy más o menos se encuentran incorporados a varios lugares. Uno, obviamente, es orientación educativa con funciones muy específicas. El otro fue el CEDEFU, después CUBI y ahora Dirección General de Desarrollo Integral y de alguna manera el resto de las escuelas que habíamos mencionado, psicología, pedagogía, trabajo social, enfermería, mantienen una, ciencias de la educación, mantienen una idea del trabajo en términos de inclusión ahora, discapacidad en aquel momento. Como ustedes pueden ver, la universidad tiene prácticamente 30 años trabajando eh, desde estas visiones que han evolucionado a lo largo del tiempo. Al principio era para personas con discapacidad y de manera gradual fue cambiando hasta ahora atender a personas neurodiversas. ¿Qué sucede ahora? La verdad es que en estos momentos las cosas han cambiado de manera muy importante. Hoy, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, se está hablando de un concepto más amplio, el de inclusión educativa, incluso en el objetivo para el desarrollo sostenible número 4, que se llama educación de calidad, insiste en la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Hoy, el término inclusión educativa está prácticamente en todas las políticas internacionales y en las políticas nacionales. Es muy interesante porque precisamente la idea de que la educación como hecho específico humano debería ser una oportunidad para todos los seres humanos, para todas las personas. Y aquí no importa si eres blanco, si eres de piel morena, amarilla, si tu lenguaje es X, Y o Z, o si tienes pelo corto, pelo largo, o si tienes algún, digamos, dificultad de aprendizaje, o si tienes alguna diferencia en tal o cual cosa. Eso no importa, es un hecho específicamente humano y debería ser para todas las personas. En este proceso, la educación siempre debería ir o debería intentar mejorar a las personas, de perfeccionar, de ser nuestra mejor opción. Si entrar a la escuela no debería ser para atender nuestros problemas, debería ser para ser mejores que lo que éramos al principio. Admite significados de fenómeno, de proceso, resultado, en fin, diferentes visiones de esto. Y está dirigida a la totalidad de dimensiones de la persona. No se trata solo de que se aprendan la teoría, las técnicas o el método. Se trata de que crezcan como personas física, intelectualmente, moral, estética, social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, atiende a todo lo que tiene que ver a mí como persona, pero también a los demás como seres sociales. Y por eso se insiste mucho en que la educación es un acto humano y social, porque si no, no podría haber, si no convivimos, no podría haber educación en esos términos. Los ámbitos que ya conocemos, formal, informal y no formal. Y algo que es muy importante es que los procesos se encuentran insertos en coordenadas espaciotemporales, es decir, todo proceso educativo es contexto, tiene que ver con el contexto, con el momento, con la época, con la historia, con las condiciones de la sociedad, con las condiciones del mundo en ese momento.
Eso significa que la educación debería modificarse, evolucionar, cambiar de manera gradual, porque van cambiando la sociedad, van cambiando las personas, debería ir cambiando de manera gradual. Hoy pensar en esto en automático nos lleva a la idea de pensar en inclusión. Es decir, no podemos pensar en una educación que sea solo para algunos y para los demás no. Tenemos que buscar mecanismos para que sea para la mayoría de la gente, o para toda la gente, pero evidentemente las instituciones no caben todas las gentes, debería ser para la mayoría posible y no solo en términos de que entren, sino que se queden, de que participen y que de alguna manera mejoren sus condiciones. Eh, si hablamos, por ejemplo, de la UNESCO, los principios fundamentales de la UNESCO en términos de educación inclusiva, los tienen ustedes ahí. Hablan de un acceso universal equitativo, asegurar derechos a los estudiantes, que haya mucha colaboración entre la escuela y la comunidad, respetar la diversidad, la participación activa, la no discriminación. Es decir, la UNESCO lo que nos dice es, la educación hoy es un bien común, es un bien para todos y es un derecho que abre la puerta a otros derechos, al trabajo, a una vida digna, a la salud, a la economía, etcétera, etcétera. Y nos permite cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Por eso la educación debería o debe ser para todos y atendiendo las necesidades de las y los estudiantes. Sus principios, insisto, hablan de eso. eh, y están generando un movimiento muy importante a nivel internacional. A nivel nacional esto ya se refleja. Hoy, ustedes saben, la constitución política fue reformada en el 19, en el 2019, 18-19, y hoy básicamente los ajustes que se le hicieron es precisamente, entre otras cosas, para incorporar esta idea de los derechos humanos a nivel nacional. Estamos hablando de, por ejemplo, el artículo primero de la Constitución Política, de nuestra Constitución, habla de que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos y la educación es un derecho. Por lo tanto, todas las personas deberían gozar de la educación, deberían tener la oportunidad de incorporarse a la educación. En el artículo tercero de la Constitución misma se habla de que la persona tiene derecho a la educación y que se basa en el apoyo irrestricto de la dignidad, un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Si se fijan, aquí no viene necesariamente el concepto de inclusión, pero viene la idea que está en el concepto de inclusión. Es decir, todas las personas tienen derecho a educarse y la igualdad sustantiva significa que como seres humanos todos seremos iguales en términos generales. Si nos vamos un poquito más abajo, es decir, no a nivel de la Constitución, sino a nivel de leyes operativas de la Constitución, la Ley General de Educación Superior, también reformada en 2019 y ahora en el 2024, habla precisamente de lo mismo. Su artículo primero insiste en garantizar el derecho a la educación media superior, como algo obligatorio. El artículo séptimo dice que será impartida, será obligatoria, universal e inclusiva, y su artículo 11 insiste en buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua. Y si como podemos ver, la Ley General de Educación ya retoma lo que tiene la Constitución, retoma las ideas centrales de la UNESCO y insiste mucho en universal, inclusiva, excelencia, mejora continua de la educación, máximo logro de aprendizajes, desarrollo humano integral. Y si hablamos de educación superior, no nos quedamos atrás. La primera ley de educación superior, 2021, que fue aprobada en 2021, habla también de que la educación es un derecho que coadyuve al desarrollo integral. En su artículo 6 incorpora una idea que a veces nos cuesta trabajo a nosotros, sí, como profesores, como directivos, y es la de ajustes razonables. La misma ley establece que en todas las instituciones del sistema educativo de educación superior se debería poder hacer ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? Son modificaciones y adaptaciones necesarias para que de alguna manera se garantice que las personas con discapacidad
el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales. Esta idea está ya plasmada, está en el artículo 6 y de alguna manera también está, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, está en otro lado. El artículo 7 habla de nuevo de desarrollo humano integral. A nivel de la universidad, de nuestra casa de estudios, perdón, el artículo 8 de la Ley General de Educación Superior habla de una serie de características, de criterios, interés superior del estudiante, reconocimiento de derechos de las personas, respeto irrestricto a la dignidad, igualdad sustantiva, inclusión, igualdad de oportunidades, reconocimiento de la diversidad, excelencia educativa. Es decir, hoy esta ley está ahí y lo que nos dice es que las instituciones del sistema, públicas o privadas, universidades, institutos normales, deberían tener estas características en sus marcos normativos y obviamente en sus procesos educativos. Para ampliar el asunto, estamos hablando aquí de, este es quienes vieron, estuvieron en la conferencia de ayer de la doctora Reed Saucy, eh, la del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, presentó esta diapositiva. Y en esta diapositiva insiste mucho en la evaluación institucional desde el conjunto hasta los procesos en el salón de clase. Si todos los procesos institucionales, más los programas, más los profesores, más la investigación, más los procesos de clase deberían ser evaluados. Y esta evaluación debería de alguna manera identificar aspectos. Ahí se movió un poco la línea azul que está en la parte de abajo, en el óvalo en la parte de abajo, y que tiene que ver con inclusión. Este es uno de los criterios transversales de la evaluación del SEAES, del Sistema de Educación y de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Esta nos muestra ya específicamente el concepto de inclusión, habla de asumir los derechos humanos como principio clave del quehacer de la institución, de modo que ninguna persona quede excluida de la educación superior por motivo de su ingreso económico, género, raza, creencias, edad o cualquier otra causa. Eh, si lo vemos así, es evidente que la universidad tendrá que transitar rápidamente hacia eso. ¿Qué hay en la Universidad de Colima? La Universidad de Colima en su reglamento de educación dice, artículo tercero, hay que cumplir con lo que dice el artículo tercero constitucional, es decir, es un derecho, la educación es un derecho, debería ser, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 8 habla de centrarse en la formación integral. El 11 asegurar la participación activa y socialmente responsable de los involucrados. El 12 habla del ejercicio pleno del derecho a la educación, equidad, igualdad, accesibilidad. Es decir, nuestra propia normativa ya contempla los elementos centrales de la inclusión. Ahora tenemos que hacer la realidad. Hay un reglamento adicional, el reglamento escolar, también habla de los derechos y obligaciones de los estudiantes y uno de sus derechos es gozar de igualdad de trato y oportunidad, independientemente de sexo, nacionalidad, discapacidad, condición social, preferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que nuestra normativa, es decir, la normativa de la Universidad de Colima ya establece los principios, los incorpora las ideas centrales de la inclusión. Hoy nos falta llevarla al terreno de la práctica cotidiana. No en todos lados, no en todas las materias, no en todas las escuelas, no en todos los momentos. La verdad es que la universidad ha avanzado. Sin embargo, a nivel nacional y probablemente a nivel internacional, la inclusión todavía sigue siendo un problema, todavía sigue estando lejos de de hacerse realidad. Y este proceso tendría que avanzar. Y para concluir, dado que ya se me está acabando el tiempo, hoy, según los autores y diferentes expertos, y la experiencia en la Universidad de Colima nos dice que hay un conjunto de retos para que la inclusión educativa se haga realidad. Uno es que hemos insistido o seguimos insistiendo en que la inclusión tiene que ver con discapacidad. Sí, la educación
pensada en términos de los que son capaces y los que no son capaces, los que tienen capacidad y los de discapacidad. La verdad es que debemos dejar de pensar en eso. Debemos dejar de pensar en la discapacidad como algo que está ahí. Debemos pensar en un enfoque amplio y contextualizado. Los términos capacidad, discapacidad deben ser eliminados de nuestra lógica y pensar en personas. Son personas que requieren educación y que tienen derecho a la educación. Otra es que hay una persistencia de barreras actitudinales y culturales. La verdad es que hay escuelas, hay profesores, hay condiciones que nos dicen, no, 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 yo trabajar con personas con discapacidad o trabajar con personas con tales o cuales características, no, yo no puedo trabajar. La verdad es que es un asunto actitudinal porque se trabaja de la misma manera. Y algo que no logramos todavía comprender es que necesitamos eliminar todas esas barreras. Ahora estamos eliminando muchos más. Quien conoce la universidad ve que hay barreras que se han ido gradualmente diluyendo, desapareciendo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las conductas, bueno, los estilos de vida de LGBT, violencia de género, hemos ido disminuyendo eso. Incluso estamos aceptando un poquito más los asuntos de interculturalidad, aunque nos falta avanzar en ese aspecto de manera más fuerte. Hay formación insuficiente del personal docente. Es decir, trabajar con alguien diferente implica trabajar diferente. Eso significa que necesitamos insistir mucho en formación continua, en formación inicial, porque nuestros profesores, nosotros en general, necesitamos capacitarnos mejor. Desde luego, infraestructura y recursos inadecuados. Hoy todavía algunas de nuestras instalaciones, por ejemplo, hacen muy difícil el acceso a personas con problemas motores. O nuestras clases, nuestro equipo, les dificulta la vida a las personas con problemas de sordera, con problemas de visión o con algún problema de autismo, etcétera, etcétera. Cuesta mucho trabajo porque nuestras infraestructuras fueron hechos para todos igual, no para diferentes, sino para todos igual. Otro tiene que ver con la brecha digital y la exclusión tecnológica. La verdad es que todos podemos usar computadoras, sí, si somos más o menos parecidos, pero si tenemos condiciones especiales, evidentemente necesitamos equipos diferentes o con condiciones diferentes. Es importante ir cerrando la brecha digital. Ahora con el COVID fue uno de los ejemplos más obvios. Quien tenía y quien no, quien podía conectarse y quien no podía conectarse. Quien podía conectarse 1 hora y quien podía conectarse 8 horas. La verdad es que hubo claras barreras en ese momento. Y la otra es la segmentación y exclusión en políticas públicas. Todavía nos falta avanzar muchísimo en la actualización de marcos reglamentarios. Todavía nos falta trabajar en eso, nos falta de alguna manera hacer visible la política de inclusión a nivel institucional, a nivel nacional, aunque algunos conceptos están apareciendo ya en leyes amplias, necesitamos trabajar mucho más en eso. Los retos de la inclusión, como podemos ver, en realidad pasan por darle una revisada a nuestra idea de educación. Y solo para cerrar, veamos esta idea de educación. Primero, se insiste mucho en 3 características de los seres humanos. Uno es que los seres humanos somos diferentes y diversos. No hay ninguno de nosotros que sea igual a nosotros. Probablemente los gemelos, homocigotos sean muy, muy parecidos, pero también tienen sus pequeñas diferencias, tienen sus diferencias. Y recuerden que precisamente digamos, la reproducción sexual lo que garantiza es la recombinación genética de papá y mamá, de espermatozoide y de óvulo, de femenino y masculino, y esa recombinación genética no es la misma para el hermano 1 que para el hermano 5 que para el primo, que para el tío, el abuelo, no es la misma, es recombinación genética. Eso significa que nuestra naturaleza nos hace diferentes y diversos.
Esa es la razón de la reproducción incluso sexual. El otro elemento que es muy importante y que se ha insistido en estos tiempos fuertemente es que los seres humanos somos inherentemente creativos. Hemos supuesto que los seres humanos no somos creativos, no somos curiosos, no somos innovadores, pero toda la historia del desarrollo de la humanidad se basa precisamente en nuestra creatividad, en nuestras innovaciones, en nuestra curiosidad, en lo que hemos ido haciendo desde que apenas podíamos defendernos contra las vicisitudes del clima y los animales hasta lo que ahora somos. Y la otra es que la curiosidad es el motor del cambio o del éxito. No podemos hacer nada nuevo si no lo imaginamos, si no lo pensamos, si no lo buscamos. Si seguimos haciendo las cosas igual, 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 difícilmente tendremos cosas, cambiaremos las cosas. Y esto se puede explicar porque hay dos, digamos, dos visiones de lo que es la cultura educativa. Una visión de sistema mecánico, que es un sistema cerrado, estandarizado, que lo más importante es el cumplimiento y el control, el orden, el lineal. Es decir, yo empiezo en un lado y termino en el otro. Puedo tener derecho de 0 a 10. Es decir, en algún lugar de la línea me voy a ubicar en este proceso mecánico. Lo más importante de este proceso es quizá la idea de estandarización. Todos somos iguales y debemos ir al mismo paso. Debemos aprender igual y lo mismo siempre. Esta idea, la verdad es que nos está haciendo muchísimo daño porque si somos diferentes, si somos creativos, si somos curiosos, no podríamos ser todos iguales. Si hay una contradicción. ¿Los seres humanos somos iguales o somos diferentes? Si somos diferentes, deberíamos eliminar la idea de la estandarización. Por eso la cultura educativa como sistema humano es orgánico, es abierto, es dinámico, crea clima de posibilidades, es diverso. No hay una estandarización de todos exactamente iguales, todos con las mismas condiciones, con las mismas características, con las mismas niveles de aprendizaje, etcétera, etcétera. Por eso hoy los sistemas educativos de alto rendimiento, que hay varios en el mundo, se caracterizan por individualizar la enseñanza y el aprendizaje. Es muy importante. Y hablando de inclusividad o de educación inclusiva o de inclusión educativa, lo más importante es darnos cuenta que necesita uno, que necesita otro y cómo hacer con cada uno estos procesos. La atribución de un estatus alto a la profesión de la docencia. Obvio, ninguna escuela puede ser mejor o peor que sus profesores. Ninguna. Quienes trabajan con los alumnos, quienes trabajan en los salones, quienes trabajan con las materias, son los profesores. Tan buenos profesores tengo, seguramente tendré buenos resultados. No tengo buenos profesores, no tendré buenos resultados. La otra es la responsabilidad delegada a nivel escolar. Finalmente, en las instituciones, quien trabaja con los alumnos son las escuelas, por lo tanto, son quienes deberían tener la responsabilidad. Y la distinción entre tarea y logro. La tarea de enseñar es una tarea que tenemos los profesores, pero es una tarea, es nuestra tarea como trabajadores. Lo que más importa no es la tarea, es el logro. El logro es el aprendizaje, lo que los alumnos aprendan. Por lo tanto, deberíamos concentrarnos en que nuestra tarea, para hacerla bien, debería medirse con el aprendizaje de nuestros alumnos. Y esta es básicamente la idea de lo que tiene que ver con educación inclusiva. Educación inclusiva, inclusión educativa, están concebidos como parte de los derechos humanos y como un sistema educativo humano, como un sistema que ve la diferencia y de alguna manera fortalece, precisamente atiende las diferencias, las diversidades, etcétera, etcétera. En inclusión, la historia de la universidad en términos de inclusión educativa es relativamente larga, estamos hablando de más de 30 años de evolución y el concepto, los que ya tenemos varios años en la universidad, lo recordamos que aparece y reaparece y reaparece y reaparece y a veces por un lado, a veces por otro lado, pero no se ha dejado de lado. La verdad es que los próximos años seguramente esto va a ser cada vez, este concepto va a estar cada vez más presente en nuestros salones, mucho más presente.
y entonces tendremos que empezar a hacer ajustes en muchos sentidos para poder empezar a hacer una institución con un modelo de educación inclusiva y que tenga normas y estructuras de inclusión educativa. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, esperemos que pueda contestarles. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, doctor. Creo que tarea nos deja mucha. Ahora seguir revisando nuestro modelo, nuestro sistema, nuestra forma de educar y el cómo desarrollamos el proceso educativo en la institución. Definitivamente, este tema nos llevaría no solamente esta tarde, sino muchos momentos más para ir respondiendo a cada una de las dudas que yo sé que han quedado ya implantadas en muchos de quienes compartimos este momento con usted y pues bueno, que tiene que ver con pues la normativa, los procesos de atención, los procesos administrativos, de entrada a reconocer pues esta diferencia y esta puntualización que hace sobre educación inclusiva e inclusión educativa. Entonces, nuestra principal tarea va a ser enfocar nuestros esfuerzos en esta parte en este proceso de inclusión educativa para referir estos marcos estructurales y normativos para eliminar las barreras una vez que el estudiante pues se encuentra con nosotros. Pero por supuesto todo el sistema político, social, económico irá abonando también a que este término de educación inclusiva se haga vivo y latente al permitir el acceso y permitir la llegada de todos y todas al sistema educativo. Y pues sí, efectivamente empiezan a llegar los mensajes, ya teníamos algunos y empezaré con esos para aprovechar el tiempo que de verdad escuchándole y aprendiendo de usted a través de esta conversación, pues se hace súper corto. Pero voy a destacar por los tiempos en que fueron compartiendo la doctora Norma Angélica Mori, que nos comparte, doctor, excelente presentación. Ya son 30 años de la Universidad de Colima evidenciando buenas prácticas en inclusión educativa y desde su perspectiva, cómo ejercer el derecho a la educación superior cuando algunas personas no cumplen con el perfil de ingreso o egreso propio de cada carrera y qué pueden hacer y que ponen en riesgo o que pueden poner en riesgo a la población con quien estarán ejerciendo. Sin duda, una gran pregunta y que a lo mejor nos daría para una disertación más grande, pero alguna precisión, una puntualización que quisiera hacer referente a eso, adelante, doctor. Eh, Como dices, es una pregunta complicada, Sí. difícil, eh, y tiene diferentes puntos de análisis. Primero, no nos debemos olvidar que la Universidad de Colima es una institución educativa y una de sus obligaciones es certificar los aprendizajes, certificar la formación. Si finalmente el certificado de la universidad, la boleta, el certificado, el título, lo que hacen es avalar a la persona con un cierto perfil, con ciertas características. Es decir, dicen que aprendió algo y que sabe hacer específicamente algunas cosas. Entonces, eso no lo podemos olvidar. Pero eso no significa que cuando ponemos requisitos y que estos requisitos rebasan lo académico, es decir, un estudiante que ya terminó secundaria puede optar por el bachillerato, sí, claro, porque el requisito legal es que haya terminado la secundaria y puede optar por el bachillerato. Dice, bueno, es que debe tener por medio de 9. Ay, ya cuando le ponemos ese, es el 9 de quién. Incluso los mismos en las escuelas, los padres de familia dicen el 9 de quién. El 9 de Campo Verde, el 9 de la escuela X o la Y o la Z. El 9 de quién es ese 9 o ese 8. Pero ahí ya nos metemos un poquito en problemas. Eh, ¿La Universidad de Colima debe seleccionar de alguna manera? Sí. ¿Por qué? Porque no caben todos en sus aulas. No hay forma de que quepan todos en sus aulas. Ahora, ¿debería seleccionar exclusivamente a los mejores en las mejores condiciones? Habría que pensarse si no puede hacer, si pudiera hacer otro tipo de procesos de selección. Por ejemplo, cuando se habla de equidad, se habla de acciones afirmativas. Es decir, si tú eres diferente y estás
desprotegido debería tener acciones que te protejan y te permitan acceder a algo que no accederías en otras condiciones. Lo que pasa con las carreras STEM, por ejemplo. La idea de promover que las mujeres participen cada vez más en carreras STEM, en carreras de ciencias, tecnología, matemáticas, medicina, etcétera, etcétera, es precisamente con la idea de favorecer la incorporación de las mujeres a esas carreras. Esa es una acción afirmativa. ¿Y se podría hacer con las personas con discapacidad una acción afirmativa? Sí, claro. ¿Por qué no? Finalmente han sido personas que han estado de alguna manera desprotegidas o, digamos, restringidas de ciertos derechos y por lo tanto no tienen las mismas condiciones. Habría que emparejarlos en condiciones. Si lo que la universidad tendría que hacer, bueno, creo que todas las instituciones tendrían que hacer en general, es encontrar mecanismos regulatorios que permitan equilibrar entre la exigencia académica y la necesidad de proteger a las personas por sus diferencias. Creo que por ahí tendría que estar haciéndose cosas. Claro, Muchísimas. Sí, eso sí, sí. significa que tendrías que trabajar entendiendo que tus alumnos desde la entrada son diferentes. Y habría que trabajar para ver cómo le van a hacer para no igualarlos porque nunca van a ser iguales, sino ponerlos en un nivel de calidad suficiente para que puedan desempeñarse al concluir su carrera. Muy bien, pues muy interesante. Preguntas así son las que están llegando, doctor, y no nos va a dar tiempo. Voy a leer rapidísimo, por ejemplo, nos preguntan si existe una relación entre educación inclusiva y educación intercultural, qué parámetros los conectan, nos preguntan cómo podemos eliminar las barreras actitudinales, sociales, pedagógicas, hay felicitaciones, también nos comentan qué deberá priorizarse en la universidad, en fin, o sea, una gran cantidad precisamente porque el tema lo permite y si así no lo permite, doctor, quizás estaremos haciendo llegar, yo ya hice un copy-paste de todas las preguntas que tenemos en el chat y algunas otras que surgen también al momento de estarlo escuchando, hacérselas llegar y que nos permita ir desenmarañando pues todo esta gran tarea que tenemos en la institución, en cada uno de los niveles que atendemos. Al final de cuentas sigue siendo un referente no solo teórico, doctor, sino también operativo de todos los procesos que ha vivido la institución a lo largo del trayecto de la educación inclusiva. Y pues bien, sabemos que quisiéramos continuar, pero creo que vamos a cerrar esta tarde este momento de seguir aprendiendo y le voy a pedir apoyo a mis compañeros, a Patti, si me permite leer la constancia que de verdad no nos queremos ir, ¿eh, doctor? Bueno, yo no. Muy bien, y pues bueno, eh, con el agradecimiento de todos, le compartimos esta constancia, que a la letra dice, Universidad de Colima otorga la presente constancia a Carlos Eduardo Monroy Galindo por impartir la conferencia Inclusión Educativa en la Universidad de Colima como parte de las jornadas académicas, enfoques actuales de la educación superior en México, 24 de junio de 2025 en modalidad en línea con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Lucha, Estudia y Trabaja. Colimacol, junio 2025, arquitecta, doctora en arquitectura, Marta Eugenia Chávez González, directora general del desarrollo del personal académico. De verdad, muchísimas gracias. Siguen llegando comentarios, siguen llegando agradecimientos que en la medida de lo posible estaré también tomando nota para poder compartirlos con usted. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos por este espacio y por permitirse estar esta tarde. Muchas Así es, ya gracias por por ahí su vimos atención. Muchas gracias destellos. por su atención. Les sugiero revisar derechos humanos. Sí, Con esa conectan interculturalidad, inclusión, así es, cultura de paz, etcétera, etcétera. así es. Creo que el núcleo de todos estos procesos son derechos humanos. Vean todos los derechos humanos, primera, segunda y tercera generación. Y con eso creo que les podrá ayudar. Bastante. Muchísimas gracias a usted y a todos y cada uno en esta tarde por permitirse estar. Gracias también por la invitación. Ahí nos seguimos Gracias. encontrando.